nunca hablar del otro como la causa de nuestros problemas. Cuando nosotros hablamos mucho de la otra persona, es que esta persona causó un daño tan grande en mi vida que hizo que hoy en día yo sea la persona que soy. Es cierto que no fueses la persona que eres por los golpes que tuviste, pero pudo haber sido factor que determinó y no lo vamos a negar. ¿Ok? Eso es real. Pero es lo que ellos me podían dar. Lo hicieron desde su amor más profundo. ¿Y quién eres tú según Entonces, eso? la familia empieza a exigirle a uno. ¿Cómo le digo que no? Importan ustedes, está bien, yo no estoy de acuerdo con eso que ustedes están diciendo, yo me siento de esta forma en esta situación y espero esta acción o voy a hacer esta acción. Lo estás validando, ya ahí no va a haber el y que no va tampoco con esa predisposición de no puede ser posible, yo le voy a decir que no puedo. Pero ahí eres reactivo. Claro. ¿Quién es el que es reactivo? El niño. Estamos viendo desde dónde se dispara. ¿Lo hago desde la rabia o lo hago porque puede ser el típico adolescente siendo adulto? Es que yo y no sé qué, y me voy y no voy a ir y si no... Pero cuando lo haces desde el respeto o capaz desde un punto diferente, oye, mira, no... Poniendo límites, pero de una manera sana. No puedo asistir, no te puedo ayudar con esto. Manejarlo de esta manera, desde el respeto, se puede empezar a ver que cada uno, sin darte cuenta, empieza a respetar esa decisión. Existen tantas formas de ver la vida que definitivamente para mí no existe manual. Bienvenidos a Para Vivir No Existe Manual. El día de hoy vamos a hablar de un tema que estoy muy emocionada porque sé que me va a enseñar muchísimo. Y yo sé que siempre al inicio del podcast yo estoy diciendo que es un tema que me va a enseñar muchísimo, todos los temas que tocamos aquí. Tengo el privilegio yo de que me enseñan mucho y que los puedo implementar en mi vida. Y el tema de hoy sé que no solamente me va a ayudar a mí, sé que le va a ayudar a todas las personas que nos escuchan. Y siento que es un tema del cual hablo muchísimo con mis amigos. Justamente antes de comenzar con la invitada especial del día de hoy, lo estuve comentando. Y es cómo nosotros podemos romper los patrones familiares y cómo crear expectativas, pero sanas en nosotros mismos. El día de hoy tengo una invitada sensacional, como ya lo mencioné. Bienvenida, Elizabeth Montilla. Gracias. Nuevamente en este espacio. Sí, muchas gracias, de verdad que me encantó la primera vez y para mí es un placer poder estar en este nuevo podcast. Sí, no, bueno, yo también estoy muy emocionada, no solamente porque, bueno, obviamente la primera vez que nosotras nos vimos, tuvimos una conversación súper genial, me gustó muchísimo también todo lo que aprendí, conocerte también, y nada, yo sentía que también teníamos que hablar nuevamente porque, bueno, justamente tú lo dijiste, en este nuevo podcast, en este nuevo espacio, y quizá para vernos en un formato diferente, escucharnos muchísimo mejor, y nada, eso, poder llevar la información de la mejor manera, una de las cosas que también quería. Excelente. Y bueno, nada, una de las preguntas que están anotadas aquí es ¿cuáles son las heridas de la infancia? Sé que este tema se escucha muchísimo en internet y muchas personas a lo mejor han podido escuchar un poquito de esto, pero yo siento que de verdad teníamos que hablarlo y bueno, sé que tú tienes la información súper espectacular sobre este tema. Sí, de las heridas de la infancia definitivamente es un tema que constantemente se está escuchando y es importante y qué bueno que está pasando eso para poder tomar conciencia de dónde vienen, cómo influyen esas heridas de la infancia en nuestro día a día. Recalcarlo, trabajarlo, siempre es importante. De verdad que yo siento que no está de más hablar de ese tema, aunque esté en diferentes puntos, ¿no? Y bueno, las heridas de la infancia son 5, como sabemos. Son esas heridas que se originan, las de la infancia se originan durante, como lo dice su nombre, en la infancia, desde el nacimiento hasta la edad, ya se van originando hasta la edad preescolar, escolar, ¿ok? Infancia, pues. Y interviene mucho el factor del tipo de educación que recibe el niño, de cómo esos padres educan a esos hijos. Y definitivamente que todo eso va a influir en el niño y va a marcar en el niño.
hay algo que es importante, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces los padres dan desde sus propias heridas a los hijos. Y esas heridas se siguen transmitiendo y transmitiendo. Entonces, nadie puede dar lo que no tiene. Claro. Entonces, ahí están entonces las heridas del abandono, del rechazo, de la injusticia, la traición, la humillación. Son las 5 heridas que hay. Y todas ellas se originan como consecuencia del tipo de trato que recibió el niño, con quien se relacionó. No solamente papá y mamá en el colegio, los cercanos, familiares cercanos, vecinos, aparte de eso, son heridas que se originan también por traumas, ¿no? Traumas originados por los estilos de crianza o traumas originados desde el punto de vista inclusive de tipo sexual, de tipos de abuso, ¿no? Son diferentes motivos lo que originan esas heridas. Uno habla de la crianza porque es directamente en estas que estamos hablando, sobre todo rechazo, la de abandono, son heridas que están más en relación con papá y mamá y el entorno, ¿no? Pero también las otras 3 también están relacionadas con ellos y con los que estén en el entorno también. La humillación, no solamente papá o mamá te humilla, te puede humillar cualquier persona. La humillación, el niño la interpreta cuando el padre siente vergüenza de él, ¿ok? No le gusta como es el padre. Entonces ese niño no lo dice directamente de que me avergüences, pero esto lo hiciste mal, tú no sabes hacer esto, ay, qué vergüenza me hiciste pasar en esta situación, ¿ok? Claro. Pero, ojo, lo hacen desde sus propias heridas, lo hacen desde lo que ellos tienen. ¿Qué sería eso como la herida? Sería eso más bien como la herencia emocional, que es con lo que venimos cargando. Algo. Te quiero completar la idea en esta que te estaba planteando, que es la de la humillación. Porque en la humillación los padres tienden a ser perfeccionistas, tienden a ser exigentes, ¿ok? Por el amor más grande que le sienten hacia los niños. Pero ese perfeccionismo, ¿cómo es posible que hayas hecho eso? O sea, ¿qué puede interpretar el niño? No le gustó, no sirvo, no funciona. O sea, el niño se siente humillado. Entonces va a tener muy baja autoestima. Y cuando vas a la edad adulta, ¿qué va a pasar? Cuando vas a la edad adulta, vas a ser una persona perfeccionista que vas a tener para que no te reprochen, para que no te reclamen, o sea, es ese tipo de adulto. Y exige perfeccionismo con la pareja, con los hijos, y se sigue transmitiendo esas creencias, esas heridas. Porque la herida, ¿qué es? La herida es el impacto psicológico o emocional ante ciertos eventos o situaciones que se presentan, de la forma como reacciona el otro, de la forma como se manejan las diferentes situaciones. Entonces eso crea un impacto en el niño, hablando de las heridas de la infancia, pero las heridas están en los adultos también. En el adulto, la pareja te lo puede originar un trauma de trabajo, un jefe. Lo interesante de esto es que eso que se está repitiendo ahí ya viene de aquí atrás. Claro, y creo que también de parte de nosotros, esto lo he dicho en diferentes oportunidades, hay ciertas palabras o hay ciertas cosas que se disparan. O sea, hay palabras que hacen que tú como que conectes quizá con eso. O sea, es tu única labor, por ejemplo. Ese es tu única labor. Lo he escuchado en mi infancia, lo he escuchado en trabajo, lo he escuchado con amigos, lo he escuchado en pareja, o sea, en diferentes situaciones. Y creo que depende muchísimo, o sea, de cómo a lo mejor nosotros, cómo lo sentimos en un inicio, y depende de nosotros querer manejarlo, cambiarlo, el cómo nos sentimos después de esa palabra.
Okay. O sea, hablando de esta palabra en específico. Exacto, hablando de esas heridas que son palabras, que son hechos, que son abandonos, que son rechazos, no sirves, no puedo estar contigo, no te doy atención, todas esas heridas o situaciones, digámoslo así, que causan un impacto emocional en el niño y después también en la edad adulta. Eso son memorias que se guardan. Sí. Se guardan en el cuerpo y se guardan también en el hipocampo, en nuestro cerebro a nivel del hipocampo, que es donde está toda la memoria. Y ante cualquier evento o situación similar, esa es lo que se va a disparar y es la que va a guiar. ¿Por qué? Porque la idea es protegerte y según la creencia, porque de niño esa fue la reacción que me protegió. Entonces, cuando voy a la edad adulta, sigo actuando como el niño, porque eso fue lo que aprendí, eso es lo que se dispara cuando se dan las situaciones que tienen algún tipo de relación con situaciones de la infancia. ¿Okay? ¿Qué ejemplo podemos poner? El que una pareja no le dedique todo el tiempo al niño, a la pareja, perdón. Un hombre o una mujer, independientemente, no le dedique todo el tiempo que ella demanda. Probablemente ella viene de un abandono, entonces ya tiene una dependencia. ¿Y desde dónde va a pasar? Si él no está por algún motivo, ¿verdad? Entonces viene el reclamo, el reproche, la exigencia. Son personas que dan y dan y dan para que te quede, Entonces, pero se dispara de forma inconsciente. Cierto. Es inconsciente. Y ahí es donde está el punto, el poder tomar conciencia de para qué me está pasando todo esto. Ahorita también dijiste algo que me pareció bastante importante, era que también los padres no saben que a lo mejor están haciendo esto. Y yo creo que muchas veces como hijos nos cuesta verlo desde el punto de vista comprender, ¿no? Quizá ser más comprensivo que papá o mamá también son seres humanos que tampoco vinieron con las herramientas. Capaz tú las obtuviste por diferentes razones y creo que cuando analizamos nuestra historia somos muy privilegiados en muchas cosas porque yo no viví lo que vivió mi abuela, claramente, no viví lo que vivió mi mamá. Y ese tipo de herencias, que era lo que estaba tratando de decir, herencias emocionales o esa herencia quizá de situación, cómo las vivió cada una, fueron diferentes para cada una afrontar lo que le tocó en ese momento. Ejemplo, mi abuela tuvo padres muy pobres, no pudo estudiar, lo único que le tocó fue trabajar muchísimo, esforzarse muchísimo para que sus hijos tuvieran un futuro a lo mejor diferente al que ella tuvo, pero tuvo que estar muy ausente. El reproche de mis tíos, de mis tías, es que mi abuela no estuvo mucho tiempo, pero es porque ella vivió este proceso y su papá se fue de casa, pero ellos como adultos lo vieron desde ese tipo de abandono. Uh-huh. Y nosotros quizá tenemos unos padres más cercanos, pero quizá con una cercanía que no es la indicada. Entonces, allí puedes ver todo este sistema, cómo va cambiando y evolucionando de diferente manera, pero cada uno va haciendo algo distinto según las herramientas que tiene en sus manos. Yo creo que como hijos a veces nos cuesta ver eso. Fíjate que cómo romper, si se quiere, esa cadena que se viene presentando generación tras generación. Generalmente se sigue repitiendo porque ahí hay que ver algo. ¿Okay? Ahí hay algo que tiene que encargarse la persona, el hijo, digámoslo así, en esta situación. Poder tomar conciencia de lo que está pasando, cómo está pasando, y poder reconocer que lo que te dije hace ratico, de que ellos solamente me dieron lo que tenían para darme. Esa palabra es mágica, porque cuando empezamos a ver lo que pasa es que ellos solamente me dieron lo que tenían para darme.
¿cómo me iban a dar más? Y en ese momento también es importante reconocer, me dolió, me dio tristeza. Vivir eso, no es negarlo, no es porque muchas veces lo que hacemos, sí, bueno, mi papá o mi mamá me dio lo que pudieron y ellos son perfectos y ya va. Me dolió, fue duro, me dio tristeza, el abandono fue para mí algo terrible. Sufrí mucho con eso y llorarlo y vivirlo, no negarlo, hay que sumergirse en esa emoción. Y después de eso, que me sumerjo en la emoción de que acepto lo que ha ocurrido, cómo ha ocurrido, sin juicio ninguno, porque la magia está en que el juicio no debe de existir. No debe existir, ni, estuvo, ni bien ni mal, estuvo, me dieron lo que tenían para darme. Hay una palabra que en mi casa de hecho dice muchísimo y en muchas situaciones creo que la leo mucho. Es esta frase de yo perdono pero no olvido. Yo perdono pero no olvido es una frase que a mí me empezó a hacer ruido este año, muchísimo, el año pasado también, pero como que empecé este año a hacerme mucho más ruido del que ya me hacía porque tú eres incapaz de perdonar si tú no eres capaz de olvidar. Siento yo que cuando tú tienes la capacidad de perdonar, olvidas absolutamente todo y ya. Bueno, no olvidas, no, es imposible pero olvidar lo resignificas. Ahí sí está el punto. Perdonar es comprender, entender, es poder ser compasivo con lo que sucedió, es esa reflexión, ese comprender el por qué sucedió, para qué pasó. Es eso, la parte del perdón, ¿ok? Y a veces decimos, no, si yo lo perdoné, yo olvidé todo eso, pero apenas te acuerdas de todo eso, viene la rabia, viene la decepción, viene la frustración, la tristeza. Ojo, si te viene todo eso, esa herida no está sanada. Claro. Ahí no hubo perdón para nada. Entonces, eso que acabas de decir es bien importante porque para sanar una herida hay que reconocerla, ¿ok? Hay que valorarla, validarla, reconocerla, validarla, no negarla, aceptarla, ¿ok? Y después reflexionarla, claro, para poder liberarme. Y el perdón, ahí es cuando llega el perdón. Sin el perdón no sanamos. Por eso es que el perdón es tan sanador. Pero el perdón real, el perdón trabajado, el perdón sentido realmente, vivido, sin estar de víctima del otro. Porque si me quedo como una víctima, no estoy perdonando. Claro. No estoy perdonando. Nos quedamos en esa, entonces poder reconocer que estoy de víctima y que estoy culpando al otro, ya eso, por ejemplo, a mí me pasó mucho hasta hace poco. Yo digo que yo tengo las 5 heridas, mayor o menor grado. Pero hay una que es bien importante, que es la parte del abandono, ¿no? O del rechazo, más bien, mezclada con un poco de injusticia, de la herida de la injusticia, mezcladas varias. Pero el punto es que yo me di cuenta de dónde venía parte de lo mío, no todo, porque todavía me faltan muchas cosas por conocer y resolver. Pero veía parte ya de dónde estaba viniendo. Ok, entonces ya sabía que era que mi papá, que mi mamá, lo que había sucedido, cómo había sucedido, y lo que hacía era repetirlo, sí, porque mi mamá, porque mi papá, ellos me dieron lo mejor que pudieron, pero no me salía de ahí. Ahí yo no estaba sanando ninguna herida, ahí lo que hacía era que le metía el dedo en la llaga, en la llaga y más nada. ¿Cierto? Y seguía con todo lo mismo, porque no me estaba responsabilizando, porque de niña no tuve más opción, pero de adulta me toca responsabilizarme y asumir lo que ocuparme de mí, claro, ocuparme de mí.
En lugar de seguir, no, porque cuando estaba pequeña me pasó esto, mi mamá dijo esto, mi papá me dijo lo otro, en el colegio pasó esto. Y en eso era que yo me la pasaba, y supuestamente haciendo terapia. En un momento reflexioné y me di cuenta, pero ya va, ven acá, si sé de dónde viene. Por eso es ir al pasado, no para quedarnos en él, es ir al pasado para ver lo que sucedió, reflexionar, poder vivir las emociones que hayan que vivir, para después, sin juicio ninguno, ver qué hago con esto que tengo ahora. Y yo creo que también una de las cosas súper importantísimas es nunca hablar del otro como la causa de nuestros problemas. Porque cuando nosotros hablamos mucho de la otra persona con respecto a que no, es que esta persona causó un daño tan grande en mi vida que hizo que hoy en día yo sea la persona que soy. Ya va. Pero capaz sí es cierto que no fueses la persona que eres por los golpes que tuviste, pero también tienes que abrazar ese proceso, porque capaz esa persona no es la culpable en lo absoluto de que tú hoy en día seas, yo lo voy a Mira, pudo haber sido el factor que determinó, puede haber, claro que sí lo fue, y no lo vamos a negar. ¿Ok? Eso es real. Claro. Pero eso era ¿Cómo lo trabajaste? Pero es lo que ellos me podían dar. Lo hicieron desde su amor más profundo. ¿Y quién eres tú según Entonces, eso es la niña. La niña se adaptó, dio respuestas ante todo eso. Y después de adulta lo sigue repitiendo, pero cuando llegó la edad adulta y empezamos a ver, por ejemplo, siempre escojo la pareja igual. Todo el tiempo escojo la misma pareja. Ya va, ¿qué te está mostrando eso? ¿De dónde viene? ¿A qué se parece esa pareja? ¿Qué era lo que sucedía en lo tuyo? Es ver el para qué hago lo que hago. Y ahí salen muchas de las heridas para uno reflexionarlas, para uno sacarle provecho a eso, ver dónde estuvo el error para responsabilizarnos nosotros y no seguir culpando al otro de lo que me está sucediendo. Sí, porque esto fue lo que yo vi en mi casa. Y es lo que entonces ahora vengo y lo hago así con mi pareja. ¿Ya va? Estás ahí en esa situación, con esa crisis para ver cuál es tu error. Ok, estás viendo de dónde se está dando la situación, porque lo viste en casa, porque si era mamá o si era papá y lo estás viendo, ¿ok? Pero ahora yo como adulta, ¿qué hago con esto? ¿Qué me está mostrando a mí esto? Hasta agradezco lo que pasó, porque de ahí estoy aprendiendo a hacer algo diferente, no mejor ni peor que ellos, solamente diferente. Y empieza a romperse esa cadena, ¿ok? Hay algo del material, que la oveja negra, ¿no? La oveja negra en el sistema de familia. Es que esa es maravillosa. Ella es maravillosa. Quizás le dicen la oveja negra porque no cumple todas las peticiones o solicitudes del sistema de familia. Y como se va en contra, le llaman la oveja negra. Ahora, el punto es cómo me voy en contra, cómo lo hago diferente. Lo hago desde el resentimiento, desde el berrinche, desde, no, es que yo, o lo hago desde el respeto, desde el no juicio. ¿Ok? Y ahí el sistema de familia lo acepta de forma diferente, hasta lo agradece porque no solamente estás actuando a nivel tuyo, sino que estás liberando tu sistema de familia. Pero el punto es cómo lo hago, si lo hago desde el respeto y el no juicio. Y también creo que eso define muchísimo de cómo podemos nosotros llegar a verlo como resultado. Justo acabas de decir que lo hago desde la rabia o lo hago porque puede ser el típico adolescente siendo adulto, es que yo y no sé qué, y me voy y no voy a ir, y si no, pero cuando lo haces desde el respeto o capaz desde un punto diferente, oye, mira, no, poniendo límites, pero de una manera sana. No puedo asistir, no te puedo ayudar con esto porque sé que a la familia, y yo lo sé muy bien, es difícil decirle que no. Pero creo que cuando podemos hacer este tipo de negocios o hablar
O quizá manejarlo de esta manera, desde el respeto, se puede empezar a ver que cada uno, sin darte cuenta, empieza a respetar esa decisión. Sí, fíjate algo que acabas de decir, ¿no? La familia empieza a exigirle a uno y uno, ¿cómo le digo que no? ¿Ok? Se trata de precisamente poder decirlo asertivamente, aprender esa forma en la cual importan ustedes, está bien, yo no estoy de acuerdo con eso que ustedes están diciendo, ¿ok? Yo me siento de esta forma en esta situación y espero esta acción o voy a hacer esta acción. Pero ya ahí estás respetando al otro, lo estás validando. Claro. Ya ahí no va a haber el rrr. Entonces, y que no va tampoco con esa predisposición de no puede ser posible, yo le voy a decir que no puedo. No, pero ahí eres reactivo. Claro, por eso digo que no vas con esa predisposición. Ahí eres reactivo. Sino que vas con realmente ganas de hacerlo. Ahora, ¿quién es el que es reactivo? El niño. El niño. Estamos viendo desde dónde se dispara esa reacción de esa forma tan explosiva. Es el niño el que se está disparando. Entonces, poder tomar conciencia de eso, lo primero es poder tomar... hay una clave ahí que es el autoconocimiento. Poder conocer qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo. ¿Esto realmente es mío o esto es de mi mamá, de mi papá, del vecino? O sea, ¿ok? Para poder ir asumiendo todas esas emociones y todo eso que se va presentando en las diferentes situaciones. Porque todas las situaciones se nos presentan para algo. Claro. Siempre. Justo antes de... O sea, justamente en estos días había visto un pequeño clip en Instagram que estaban teniendo una conversación sobre... O sea, una mujer estaba diciendo la cantidad de veces que su esposo lo había engañado. Que desde que lo conoció lo había engañado. Y ahí justamente es una situación para pensar, porque bueno, sí, y ella dice, pero es que ya yo he aprendido a vivir con eso, porque él siempre ha sido así. Pero bueno, él es un infiel y él es un esto y él es un esto, y hablando de su marido de la manera más despectiva del mundo y molesta. Ajá, pero yo digo... Lo cual quiere decir que no lo acepta. Claro, no lo acepta, pero esto quiere decir más de ti que de esa persona, es lo que yo pienso, porque... Si tú sabes que esta persona es así y sientes ese rechazo y ella estaba diciendo que eso, o sea, que él fuese así, la hacía ser ella una mujer amargada y triste y que vivía mal, pero ¿qué has hecho tú que hasta ahora, o sea, no lo digo en forma de juzgarlo, digo que es una situación para pensar cuando tienes una reflexión contigo mismo, cuando eres capaz de pensar en las situaciones y lo ves quizá no desde el punto de vista, bueno, esta persona me ha hecho ser así. No, esta persona es así y desde que iniciamos ha tenido esta personalidad, porque mejor yo no me voy. Replantearte cómo lo harías tú ahora. Fíjate que ahí estás tocando un punto bien interesante, porque es infiel, me lo conseguí infiel, ¿ok? Después digo que lo acepto, aunque lo que se mueve en mí es la rabia, entonces es mentira que lo estoy aceptando. Hay mujeres que lo aceptan realmente. Sí, eso es cierto. Y eso está bien, no está ni bien ni mal está. Lo importante es que tú te sientas bien. Pero hay quienes dicen lo acepto, pero con aquella molestia, aquella rabia, aquella decepción, aquella frustración, ¿ok? Entonces, mentira, no estás aceptando nada ahí, ¿ok? Entonces... es ver para qué yo me meto en esta relación. ¿Para qué? ¿Qué me está demostrando ese hombre a mí? Ese hombre que es infiel todo el tiempo. Y yo me quedo ahí porque soy dependiente, porque considero que no me voy a conseguir otra pareja, porque tengo miedo a las X. Muchos factores pueden estar influenciando. Pero ese hombre, ¿qué te está diciendo a ti, ese hombre infiel? Porque a ti te molesta, lo que me molesta del otro es lo que no he logrado mirar en mí. Entonces, a ti te molesta que ese hombre sea infiel. Pero, ¿qué te está diciendo eso a ti de lo tuyo? ¿En qué has sido infiel tú? A ti misma. Exactamente. Estamos viendo, entonces, ya va, soy yo la que estoy
que soy infiel conmigo, que no me estoy respetando a mí, y este hombre me está diciendo, respétate, haz algo. Y ella se enamora de un hombre así para poder aprender de esa situación y poder corregir esa herida que probablemente viene digamos, puede venir del reproche, de la falta el abandono, puede venir de diferentes puntos, ¿ok? Sí, claro, también depende mucho de la historia. Sí. Pero lo que te está diciendo ese hombre es, respétate. Pero ¿qué pasa? Ponemos todo afuera para no ver dentro de nosotros ese autoconocimiento, para no ver dentro de nosotros y asumir responsablemente lo nuestro. Preferimos colocarlo afuera, la culpa allá afuera, y yo soy pobrecita yo. Todo el mundo es malo y yo soy pobrecita. Bueno, tomando en cuenta esto, ¿cómo crees tú que nosotros pudiéramos liberarnos de alguna manera de ese tipo de cargas emocionales también en las cuales nosotros nos sentimos atrapados? Porque si bien este tema también creo que va de parte de lo que nosotros pudimos haber vivido, por lo menos en este caso, en el ejemplo que acabamos de ver, o sea, del que acabamos de hablar, también creo que depende muchísimo de la convivencia que ella haya tenido, esa persona, en su niñez, en su adultez, lo que vemos. Yo creo que también lo que vemos a diario con nuestras familias, nuestro crecimiento, no solo en infancia, sino también a medida que vamos creciendo, eso va adaptando a que nuestra mente, adaptando nuestra mente que veamos las cosas quizá desde esa manera, esa manera es la más normal quizá. Entonces, ¿cómo quizá nosotros podemos liberarnos de ese tipo de cargas emocionales o esas herencias familiares que tenemos? Lo primero es tomando conciencia. Lo primero es detenerme y conocerme. El autoconocimiento es fundamental. Ver cómo me estoy sintiendo, qué está pasando conmigo, qué espero de mí, qué espero de esta situación. O sea, qué quiero yo realmente, porque casi siempre nos olvidamos de nosotros y vemos es hacia los demás. Entonces es empezar a responsabilizarnos de nosotros mismos. Así es como comienzo a liberarme de esa carga. Porque siempre esperamos algo de alguna manera. Exactamente. Cuando empiezo a responsabilizarme, cuando se comienza a trabajar el perdón realmente, también viene esa liberación. Cuando se comienza a hacer todo, comienza a darse esa liberación, porque empiezas a surgir tú realmente. La persona que eres realmente, no lo que se te formó ni de lo que vino anterior. Entonces, es un trabajo que lleva tiempo. No podemos querer que esto lo mejore de hoy para mañana. No se va a hacer. Porque esas son estructuras ya establecidas en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, durante las conexiones. Sí. Inclusive viene la memoria, que eso la epigenética ya lo ha demostrado. El ADN trae un ADN emocional. ¿Ok? Es algo que está ahí. Lo maravilloso es que lo podemos cambiar. ¿Que requiere trabajo? Sí. Constancia, paciencia, querer hacerlo, quererme, ¿ok? Crearlo. O sea, es un trabajo que yo digo que porque son tantas cosas que traemos, que es un trabajo de día a día, irlo reconociendo el trabajo que voy haciendo, porque estamos tan en automático que ni siquiera hacemos algo diferente y ni siquiera nos damos cuenta. En lugar de hice algo diferente aquí, bueno, entonces ahora me detengo, veo cómo me sentí, qué fue lo que hice, me felicito, me agradezco, ¿ok? Entonces, eso, el cerebro, cuando la acción va acompañada de una emoción, el recuerdo se guarda, la memoria se guarda con mayor fuerza. Si no hay la emoción, el reconocer, el valorarme, el alegrarme,
no se guarda, porque ahí está el hipocampo, que es el que guarda nuestra memoria, y está ahí mismo en el mismo sistema límbico, está la amígdala. Entonces, ellos están conectados completamente. Entonces, si quiero empezar a cambiar esas memorias, también tengo que acompañarlas de emociones agradables. Por eso el reconocernos, el felicitarnos. Hay un ejercicio que yo recientemente vi, que es el poder escribir. Yo me felicito hoy porque logré esto, esto, esto y esto. Me felicito. ¿Qué buena soy? Pero no decía otra. ¡Qué buena soy! Yo a veces hago esto, yo lo hago muy inocentemente de todo esto, pero yo lo hago mucho. Me gusta mucho cuando en casa hacemos algo bien, nosotros hacemos un pequeño festejo. O sea, como un pequeño baile o un pequeño grito de emoción. Y lo digo con casi mis lágrimas en mis ojos, porque creo que como seres humanos hay algo que se nos olvida. Y de hecho es algo con lo que, ya que lo voy a mencionar, conecto mucho con el nombre del podcast, de que la vida no tiene un manual y que nosotros estamos aquí para ir aprendiendo. Exactamente. Y me incluyo, obviamente, yo estoy aprendiendo constantemente, siempre. Pero lo que digo es que a mí me llena muchísimo de ilusión cuando a veces escucho que esas cosas son realmente importantes y ya las hacía de manera... ¿Cómo lo digo? Sin tener idea de eso. Y quizá nosotros a veces nos planteamos que es tonto hacer ese tipo de cosas, cuando me parece tan increíble que como ser humano viniste al mundo, tienes todo un sistema dentro de ti trabajando, una mente capaz de hacer tantas cosas y no tienes idea, porque yo creo que de verdad no hay una razón específica por la que capaz te tengas tú que hacer algo en específico, porque tú puedes hacer muchas cosas. Pero lo que voy es como, qué increíble es poder reconocerte también a ti mismo ciertos méritos, porque eres una persona grandiosa. Todos los seres humanos somos grandiosos, cada uno en su expresión y en su manera de ser. Y a mí me parece tan bonito cuando nosotros podemos tomar un tiempo para bailar genuinamente. A veces yo estoy sentada en la computadora y me dan ganas de bailar. Y me dan ganas de bailar y me emociono por ciertas cosas. Yo digo, ojalá todas las personas tuviésemos ese pequeño festejo con nosotros mismos. Y reconociéndolo, porque a veces lo hacemos automáticamente, porque el cuerpo lo pide, pero no lo vivimos intensamente. Somos expertos viviendo las emociones negativas, pero las emociones positivas, un abrazo, sentirlo realmente, eso es algo maravilloso. Hermoso. A veces abrazamos y... Bueno, tú misma fuiste la que me enseñaste. La primera vez que nos vimos pasó eso. Exacto. La primera vez que nos vimos tú me dijiste que yo no abrazaba como bien. Sí. Y yo me di cuenta que no lo disfrutamos, no lo disfrutamos. No, y después fue que me dijiste, y bueno, fue que lo hice bien y yo dije, es cierto, o sea, capaz es como que yo estoy como viviendo ese momento en automático. Y viviendo los momentos en automático que tenemos con nuestras familias, con nuestros seres queridos, y luego viene la culpa de, ay, no hice las cosas a tiempo. Exacto. Quería volver a este punto porque me pareció interesantísimo para las personas que nos escuchan comentarlo un poco más, y es esta parte de vivir desde el victimismo y desde la resiliencia. Me parece importante partir de aquí porque creo que yo he visto mucho esta situación y yo la he vivido muchísimo. Por lo menos yo siento que muchísimas veces cuando estaba más joven, lo voy a decir porque realmente ahorita no siento que me pase mucho eso, pero sí vivía mucho desde el victimismo. Yo soy así con este carácter, o yo viví esto porque mi papá, porque mi mamá, y tal como tú lo estabas comentando, como que el dedo en la llaga no dejaba de estar allí, porque yo sentía que era así porque esa fue la historia que a mí me tocó. Hoy en día la replanteé, mi historia, mi guión es otro. Pero me parece muy increíble cuando nosotros podemos ver nuestra historia desde otro punto de vista, pero igualmente quisiera que tú comentaras un poco más sobre eso. Fíjate que la víctima, a nosotros nos gusta mucho el papel de víctima. Somos adictos a la víctima. Y a mí me ha pasado en consulta, y ha sido bien interesante, que la persona se le dice, ¿no será que estás de víctima? No, yo no soy víctima, niega completamente, porque, ay, ¿cómo es posible que yo voy a ser una víctima? Y a medida que va avanzando la consulta, se van dando cuenta de que realmente han estado en una posición de víctima. De que, por ejemplo,
Lo que pasa es que mi pareja me grita, por poner algo, ¿ok? Porque él es un gritón, porque él es un... ya va, ¿pero qué? Y lo que hace es hacer que me sienta mal. Ay, ¿qué estás haciendo tú ahí? Estoy de víctima. A veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos de víctima. Sí. Entonces, es tomar conciencia y ver realmente cuando sucede una situación. Yo sugiero mucho escribirla y evaluarla. Wow, mira, aquí estaba otra vez de víctima. ¿Qué puedo hacer en otra ocasión? Y ahí salen las opciones. ¿Cómo puede hacer una persona, o sea, es que me da con mucha curiosidad esto, cómo puedes hacer tú con una persona que quizás no es capaz de ver esto? Yo me imagino que nosotros no tenemos por qué manejar las historias de los demás. Creo en eso profundamente porque, bueno, yo estoy consciente y a veces creo que hay muchas personas que no quieren cambiar eso. Y eso se tiene que respetar. Es válido. Pero, y asumen las consecuencias. Pero ¿cómo haces? Porque es una pregunta muy genuina. ¿Cómo haces cuando tienes personas a tu alrededor que quieres mucho y sientes que no salen de este papel y quieres ayudarlos de alguna manera? Fíjate que tú misma te respondiste. La mejor forma, la mejor ayuda ahí es la no ayuda. Porque tú no puedes cambiar al otro. Tú no puedes hacer nada por el otro. El otro tiene que hacerlo. El otro tiene que tomar, tú quizás puedes demostrarle, sobre todo mostrar en tu conducta algo con la asertividad que es importante. Sé que para ti es de esa forma, sin embargo yo no estoy de acuerdo con eso. Eso puede hacer impacto en el otro y puede empezar a tomar reflexión o no. La familia es un sistema. Lo que haga uno, vamos a ir a la pareja, es un sistema. Lo que haga uno afecta al otro, ¿ok? Si uno de las dos empieza a hacer cambios, el otro generalmente, fíjate, comienza a hacer cambios para él, ¿ok? O para ella. ¿Estamos? Entonces el otro, como ya comienza a hacer cambios para mí, me voy a relacionar de forma diferente. Y al hacer esto, voy el otro lado podría empezar también a hacer cambios. Pero yo no lo estoy obligando a cambiar. Yo no le estoy diciendo lo que tiene que hacer, porque eso lo que trae es resistencia. Entonces la mejor ayuda es la que no ayuda. Porque yo no puedo... Entonces, ¿qué hacemos generalmente? Perdemos tiempo en cambiar, perdemos tiempo, consumimos energía en querer cambiar al otro, y yo que soy tan buena y quiero cambiarlo porque yo lo amo, o porque yo quiero que sea diferente, o porque es mi mamá, o porque es mi papá y yo quiero que cambien, porque quiero lo mejor para ellos. Ya va, eso a ti no te corresponde. Ahí hay un irrespeto. El mayor irrespeto que hay es querer cambiar al otro. Entonces, pierdo energía y pierdo tiempo en lugar de invertirle en mí. Entonces... Es cierto. ¿Puede cambiar a alguien? No. No, claro, y es difícil. Sobre todo cuando... No, es que no es que sea difícil, sino que no se puede. No, y es que también tienes razón en eso, en cuando cambias tu sistema o tu manera de hacer las cosas, van cambiando las cosas alrededor. Yo por lo menos voy a hablar de mi situación personal. Mi papá es una persona muy testaruda. De hecho, nosotras en una de nuestras reuniones, la primera, cuando habíamos hablado, yo te había comentado un poco cómo es él. Tú me dijiste unas palabras muy sabias, que mi papá me amaba mucho, y sí es así. Y yo empecé a verlo desde otra forma. Quizás esto es algo muy privado que estoy comentando aquí, pero bueno, no importa. Pero nada, la cosa fue que quizá yo empecé a verlo diferente y las cosas empezaron a ser diferentes, te lo prometo que sí fue. Y es que es mágico. Fue mágico. Cuando esta persona se pone quizá alterada, yo ya no me altero, digo, bueno, si esto es lo que tú piensas, todo bien. Pero quisiera, genuinamente, para que podamos tener una mejor relación aún más satisfactoria, a veces quisiera que pudiera entender estas cosas, pero tienes razón en eso. Es un irrespeto. Exacto. Que también tú quieras cambiar a la otra persona, porque
si bien estamos hablando que nosotros con estas herencias, cuando decimos romperlas, ya venimos con un patrón que se construyó por mucho tiempo, imagínate cuando tus padres que vinieron con todo este patrón hasta aquí y que tuvieron que capaz vivir situaciones mucho más adversas que las que tú viviste. Claro, pero fíjate que es querer hacerlo, También. es tomar conciencia y querer hacerlo, porque yo me puedo quedar, como pasa muchas veces, en lo mismo y transmitiéndoselo a las generaciones futuras. Claro. Pero una vez que tomo conciencia de quién soy yo, lo que tengo, lo que quiero, lo que realmente necesito y comienzo a dármelo y dejo de estar culpando, dejo de estar de víctima, entonces ya ahí empieza a ocurrir la magia, definitivamente. ¿Ok? A ver, hay ese punto ahí de lo que es la aceptación, que tú lo planteas, has hecho un planteamiento de eso. La aceptación y la resignación. La resignación sería, en el caso que tú me estás colocando de tu papá, bueno, mi papá es así, no puedo hacer nada, y qué carrizo, que siga haciendo como él quiere, pero en el fondo hay frustración, hay tristeza, hay impotencia, ¿ok? Claro. Hay ese, ¿cómo me explico? Esa resignación de que, ¿qué más puedo hacer? Claro, no es lo mismo aceptar que resignarse. Sí, o sea, resignarse es, wow, es quedarte en víctima, es quedarte en la pobrecita yo, es quedarte, bueno, esto no es lo que yo me merezco, pero bueno, es lo que tengo. Y eso es aplicable a muchas cosas que no vamos a entrar ahorita de lo que estamos viviendo y toda esa parte, ¿no? Eso es resignación. Aceptación, es decir, sí está pasando, no es negarlo. No es, por ejemplo, en el caso que tú planteaste, no, es que mi papá no, realmente no es así, él quiere hacerlo mejor, pero no es eso, es aceptarlo. Mi papá es así, realmente él es así. Ahora, ¿qué hago yo con esto? ¿Me corresponde a mí hacer algo acá o esto es de él? Pero lo estoy aceptando, no quiero cambiar la situación. También tuve recientemente una consultante que andaba al borde con un montón de cosas y se le enfermó el niño. Cuando el niño se le enfermó, dijo, bueno, pues esto para que sea la gota que derramó el vaso y se puso al borde. Entonces, ella me llamó, consultamos, entonces le digo, ya va, acéptalo. Ahí no tienes más nada que hacer. Acepta que tu niño está enfermo porque tú no puedes cambiar eso. Puedes atenderlo, puedes darle lo que él necesita, pero no lo puedes cambiar. Acéptalo libremente. Libéralo. Y ella después me dijo, doctora, fue mágico. Fue mágico cuando verdaderamente vi a mi hijo y dije, lo acepto, él no es responsable, yo tampoco, no puedo hacer más nada aquí sino atenderlo, darle el amor, no puedo, o sea, lo acepto. Y es mágico. Y cuando empezamos a aceptar, que es parte de lo que hemos venido hablando, empieza a surgir todo lo demás. No, y lo que te iba a decir era que también es muy increíble cuando nosotros nos damos cuenta de justamente eso, de que aceptar las cosas nos cambia a nosotros la misma manera de nosotros ver la situación como tal. Por ejemplo, a veces estás muy frustrado, no, que quiero esto y no es posible, porque y eso que dijo la muchacha, bueno, esa es mi frase, de la gota. Y creo que cuando lo vemos desde un punto de vista diferente, esto pasó porque, bueno, así tenía que suceder. No puedo hacer más nada, salió de mi control. Ya va. Afecto, no puedo hacer más nada acá, salió de mi control, pero previo a eso yo he hecho un trabajo de ver la situación y ver realmente qué puedo hacer con eso, claro. Dónde estuvo el error, qué puedo aprender de esto, qué me corresponde a mí. Esa parte es muy importante, claro, para después sí poder decir, bueno, claro, como esta muchacha que te dije de su niño, ella aceptó que era una enfermedad que no era responsabilidad del niño, no era responsabilidad de ella, sino que era un hecho que se escapaba de sus manos.
Eso es lo que hay que tomar conciencia. Es algo que se escapa de mi mano y que yo no puedo hacer nada con esto. Pero ya tomé conciencia y reflexioné primero. Porque si lo hacemos así solamente, como planteaste ahorita, es resignación. Ahora voy a ir con la última pregunta y siento yo que también es una que nos va a ayudar muchísimo a todos. ¿Cómo se ve la liberación emocional? ¿Cómo se ve el camino a la felicidad después de haber quizá tomado conciencia con todo este proceso? Mira, la liberación emocional se ve cuando hemos hecho este trayecto que hemos planteado, que eso es liberarnos. Cuando logramos sentirnos, aún en las situaciones difíciles, con cierta serenidad y paz, aunque reconociendo de que es difícil, de que es duro, pero hay cierta paz interior dentro del mismo dolor, ¿ok? La liberación emocional es dejarle al que le corresponde lo que le corresponda. No estar cargando con todo eso. Eso es una liberación emocional. Una liberación emocional es ocuparme de mí, de lo que estoy sintiendo, de cómo lo estoy haciendo, de lo que quiero para mí, lo que quiero transformar para mí. Eso es una liberación emocional. Y también creo que es hermoso cuando nosotros mismos podemos hacer eso, liberarnos de toda esta carga. Yo como digo, hablo siempre de mis propias experiencias, pero la mayoría de las mujeres en mi familia han sido de tomar la batuta, esta batuta que no existe. Y esto que toman es la responsabilidad de ser la persona encargada de cuidar, mantener bien, perfeccionar, y que no hay nadie que me cuide, yo soy quien cuida a todos y yo soy la matriarca, digamos. Eso es lo cultural, eso es cultural. Lo cultural y de nuestra historia, porque viene en nuestra historia, viene eso. Sí, yo creo que de hecho en Latinoamérica es el lugar donde más sucede esto, pero yo creo que cuando... Por el abandono de los hombres con las mujeres. Cierto. Y yo creo que cuando somos capaces de soltar esta bolsita que nos habían cargado y empezamos a encargarnos de nosotros mismos, se abre un camino tan bonito que yo creo que puedo explicarlo, porque yo lo he dicho muchas veces. Yo nací, o sea, yo fui criada con mis abuelos y eso me hace tener mucho de señora, de señorita de antaño. Entonces yo creo que por mucho tiempo yo tuve también esta carga de que yo tengo que cuidar a mis abuelos, a mi familia, a todos, y yo tengo que ayudar y tengo que ser, porque soy la mayor, tengo que ayudar y guiar. Y cuando soltamos esto, nos damos cuenta que, bueno, puedo hacer algo, claro que puedo ayudar, puedo estar, pero también me tengo que encargar de mí. Exacto. Y de mi propio proceso personal. Fíjate que la pregunta es cómo te liberas emocionalmente. ¿Cómo se libera emocionalmente? Es con todo este trabajo que hemos hecho. Pero liberarnos de las emociones, quitarnos las emociones, eso no lo podemos Imposible. hacer. Eso es importante que quede claro, porque las emociones forman parte de nosotras, son bienvenidas, ellos son los que nos llevan a la acción, ellos son los que nos muestran muchas cosas que nos corresponde aprender, ajustar, disfrutar también. Y bueno, de verdad que esa liberación emocional sería este trabajo que venimos diciendo, sabiendo que nuestras emociones también están para nosotros, para todos, que es algo con lo que nacemos inclusive, las emociones. Hay algo ya que quiero comentarte, como para cerrar de mi parte, que nosotros somos lo que hemos hecho con lo que nos hicieron. Esa frase me ha encantado. Esa es una frase, realmente es de otra forma, pero bueno, yo la coloco así. Nosotros somos lo que realmente hemos hecho con lo que nos hicieron. Claro. Entonces yo decido cómo voy a hacer. Dependiendo de lo que me hicieron, digo, cómo lo utilizo, cómo lo transformo en beneficio mío. Y como dije anteriormente, también me parece increíble porque me parece una forma de resignificar todo y verlo desde un punto de vista totalmente distinto. Bueno, yo voy a cerrar ya el capítulo y de verdad que estoy muy emocionada. Espero que a muchas personas les pueda funcionar esta información. Justamente antes de comenzar lo dije, yo
siento que en muchos momentos he vivido todo este proceso y creo que todos lo vivimos. Sí, De hecho, sí. todos vivimos en cierto modo diferentes situaciones en nuestros hogares que nos pueden a lo mejor este capítulo ayudar a guiarnos a cómo manejar cada uno de esos momentos. Capaz cuando somos adolescentes también nos puede ayudar, o bueno, cuando ya estamos adultos, a poder resignificar todo esto que vivimos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. No olviden suscribirse, comentar y darle me gusta a este capítulo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti también.